Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Mateo 6. Vamos a estar enfocados en los versos 16 al 18. El domingo que viene vamos a tener mensaje de resurrección, así que esperamos poder verles. Para mí es un tiempo muy emocionante. Vamos a estar observando las evidencias de la resurrección de Cristo Jesús y espero verles el domingo que viene. Por igual les invito esta noche vamos a estar viendo con respecto al rapto de la iglesia, al tiempo de Israel, lo que es el tiempo de los gentiles. Yo creo que es un tema muy muy interesante. ¿El rapto de la iglesia va a suceder antes de los 7 años o va a estar en la mitad de los 7 años profetizados por Daniel o al final? Como se enseñan, hay 3 enseñanzas, pero vamos a estar viendo cuándo va a ocurrir. Y yo creo que son unos tiempos muy, pero muy emocionantes los que estamos viviendo nosotros como iglesia. Así que espero verlos en esta noche. Como hay bastante material que vamos a compartir, espero que vengan con un cuaderno, con su apunte para apuntar todo, pues vamos a ver bíblicamente hablando lo que dice con respecto a este tema de Israel, la importancia de Israel, con respecto al rapto de la iglesia, y también se me ha hecho la pregunta con respecto a qué significa el tiempo de los gentiles. Así que lo vamos a estar viendo esta noche en Mateo capítulo 25. Vamos a estar enfocados en un solo versículo, pero ese solo versículo nos va a dar la base, pues va a estar dividido en 2 mensajes. Esta noche vamos a dar la base y continuamos la semana que viene, si Dios lo permite, con respecto a lo que vamos a estar viendo en estos tiempos tan maravillosos, si la venida del Señor Jesucristo está pronta, y yo creo que sí, y vamos a dar algunos elementos que yo creo que le van a interesar. Estamos en Mateo 6, hoy vamos a estar en los versos 16 al 18, como estábamos diciendo. Para mí el Sermón del Monte es una cosa hermosa, en lo que respecta a la predicación dada por el Señor mismo. Yo por lo menos he aprendido muchísimas cosas a través de esta serie de mensajes. Lo que es importante que nosotros notemos, que viene de los labios del mismo Señor. Y esto es algo importante porque el Señor viene a dar la enseñanza correcta en un tiempo en que la nación ha estado a merced de un grupo de personas que no estaba interesada en la condición espiritual de la nación. Eran gente extremadamente perversa, personas que usaban simplemente la religión para beneficio propio. Y entonces vemos aquí que el Señor mismo está trayendo una enseñanza a aquella multitud que estaba allí en el monte, y les dice a ellos: ustedes oyeron que fue dicho, yo les estoy diciendo. Es decir, lo que ustedes han aprendido durante todos estos años, aproximadamente 380, 400 años, a merced del Sanedrín. Ahora viene el Señor y dice: vamos a acomodar las cosas en su lugar, vamos a poner las cosas en su lugar. Lo que ustedes han escuchado está completamente erróneo. A pesar de que estén usando la palabra de Dios, pero estaban enseñando mal, estaban enseñando de mala manera. Y vamos a ver que dedica en estos, hemos estado mirando el Padre Nuestro en 2 mensajes, y veo aquí que vamos a entrar en lo que es en el ayuno. Y entonces el Señor quiere establecer la manera correcta de cómo acercarnos a Dios, cómo
orar, cómo hablar con Dios. El Señor quiere que nosotros entendamos lo siguiente, lo habíamos visto en el versículo número 5, no oren como los hipócritas, no sean hipócritas como este grupo que les ha enseñado a orar de una manera incorrecta. Lo vemos en el versículo número 16 que vamos a leer en breve. Nos está diciendo, no oren, no ayunen como los hipócritas, no sean austeros, y esa palabra austero quiere decir que sean rígidos, que sean severos. Y vuelve a repetir, no lo hagan como estos que son hipócritas. Es decir, no finjas, no aparentes una cosa cuando en realidad el Señor está mirando nuestro corazón. Él conoce todo nuestro ser. Él sabe de la manera como nos acercamos a Él. Y entonces es muy importante que nosotros podamos observar que el Señor Jesús está corrigiendo aquí los motivos, y vuelvo a repetir, los motivos erróneos en la oración y en el ayuno. ¿Se acuerdan ustedes? Estaban orando, se paraban en las esquinas de las calles, tocaban trompeta, venían todos para recibir su limosna, estaban allí para orar en voz alta, hacían repeticiones que al Señor directamente no le interesaban, porque hacían repeticiones como los paganos. Y entonces el Señor les está diciendo aquí de que no hagan esto para ser visto por los hombres. No lo hagan para que la gente sepa, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, porque eso era todo lo que ellos querían. Querían la atracción de la gente, querían recibir gloria de la gente. Y en el ayuno, por igual, están exactamente lo mismo. Y lo que vamos a ver en el día de hoy es que este grupo, lo que hacía es que cuando ayunaban, tenían la cara demacrada, quería que la gente se diera cuenta de que estaban demacrada y si les llegaban a preguntar, ¿por qué estás así te veo pálido? Es que estoy ayunando. Y estoy ayunando por fulano o fulana, porque querían saber, querían dar a notar el por qué estaban haciendo el ayuno y todo, y que la gente dijera, oh, qué espiritual, qué gente tan increíble esta. Ahora, hablar del ayuno después del día de ayer, pues yo no sé, con Jesse estábamos nosotros ahí sentados, nada más que le entramos a los mismos platos, me vengo a enterar que me senté con él, y hablar del ayuno, de este tema, después de la comida tan sabrosa, exquisita que tuvimos ayer, y hoy vamos a tener un poquito más, va a ser un poco duro, ¿no es cierto? Sobre todo que se siente el olorcito, el aroma viniendo para este lado. El ayuno, ¿qué es el ayuno? ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy con respecto al ayuno? Pues vamos a ver en versículos 16 al 18, lean conmigo por favor en Mateo 6, dice lo siguiente, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, con respecto al ayuno, vamos a compartir algunas cositas que yo creo que hoy vamos a estar mirando distintos pasajes con respecto al ayuno, porque es un tema tan profundo, tan inmenso en la palabra de Dios, que el ayuno hay veces que nosotros lo confundimos. Pensamos que estamos haciendo ayuno para hacer una dieta, es decir, una dieta especial. Y entonces lo primerito que pensamos en el ayuno, ¿qué es? Bueno, vamos a bajar de peso, ¿no es cierto? Es decir, estamos privándonos de comer para bajar de peso. El ayuno no es con la mentalidad de que vamos a bajar de peso, aunque sí es bueno, ¿no es cierto? He estado mirando con respecto a algunos doctores lo que dicen, que si tomas mucha agua, que si estás despidiendo las toxinas y que si pasas 3 días, en el tercer día es cuando más somos afectados, porque como estamos despidiendo toxinas del cuerpo, por eso es que tenemos mareo, estamos mareados, y es que el cuerpo se está desprendiendo de cosas que están intoxicando nuestro cuerpo. Entonces, en lo que respecta al ayuno, dicen estos doctores que nos ayudan a ver más jóvenes. Así que algunos dirán, bueno, me voy a ver más preciosa y voy a ayunar media hora. Beneficios para nuestra salud, y etcétera, etcétera. Podemos ver un montón de cosas. Ahora, en la Biblia, lo que vamos a estar mirando en el día de hoy
es mucho más que bajar de peso, es mucho más que nos veamos lindos o nos veamos un poquitito mejor físicamente. Algunos hacen ayunos para tener visiones extraordinarias, están pensando de que Dios va a lanzar como si fuera un rayo en la cabeza nuestra y empezamos a ver cosas inusuales. O en el sentido de que nosotros hagamos ayuno para ser más espirituales que otros. Es decir, vuelvo a repetir, la actitud y la motivación es lo que Dios está mirando. ¿Se acuerdan ustedes que al principio, cuando comenzamos esta serie, estábamos mirando con respecto al corazón? El Señor está mirando la actitud del corazón, está mirando cómo pensamos, cómo estamos interiormente, porque eso es lo que el Señor en este Sermón del Monte nos quiere enseñar. Nos lleva a un acto de voluntad propia. Es decir, nadie me fuerza a hacer un ayuno. ¿Por qué hago el ayuno? Porque quiero tener una comunión íntima con el Señor. Quiero privarme de lo que es el alimento para poder estar enfocados en el Señor. El ayuno también puede hacerse de varias maneras. Algunos me han preguntado en lo que es en el transcurso de estos años en el ministerio, hermano, ¿cuál es el mejor ayuno? Bueno, te voy a decir una cosa. Hay ayunos que tienen que ver con no comer por 3 días, como hizo la reina Esther, que sin agua, sin alimentos por 3 días, lo vemos allí en el capítulo 4, versículo 16, podemos ver en Éxodo 34 y versículo número 28, que Moisés estuvo por 40 días sin beber y sin comer absolutamente nada. Y eso sí que es extremadamente difícil, porque el cuerpo necesita, no todo el mundo, déjeme decirle, puede hacer ayuno. Si físicamente no estás bien, es decir, si eres diabético o si tienes alguna enfermedad que te lo impida, no hagas una cosa que vaya a dañarte o a lastimar tu cuerpo. Y entonces tenemos 40 días, podemos, como Daniel en el capítulo 1, ¿se acuerdan ustedes? Que dice que comió legumbres y agua, es decir, se privó de las comidas más exquisitas, pero comió nada más que legumbre y agua por razón de 10 días. Y también podemos ver que el ayuno, si ustedes lo buscan después en sus casas, en Esdras, en el capítulo 8 y versículos 21 al 23, Esdras está pidiendo que la nación ayune para protección en el camino, en lo que es el regreso hacia Jerusalén. Está ayunando específicamente para que Dios proteja a las familias, para que Dios los pueda ayudar en el camino. Y algo interesante es que le está pidiendo a Dios la protección. No quiso ir al rey, porque si iba al rey, ya Esdras le había dicho, Dios está con nosotros. Y por lo tanto, no quería como ir a decirle, bueno, protégenos, danos tu protección en el camino, danos las cartas, lo que sea. Esdras estaba diciendo, estamos confiando en Dios, estamos pidiendo a Dios por su protección y Él la va a dar. O en el capítulo 10, también por igual de Esdras, empezamos a ver que ayunan por el pecado cometido por el pueblo. Es decir, hay muchísimas razones por las cuales estamos ayunando. Hay distintas maneras de poder ayunar también. Uno puede ayunar con lo que es nada más que comiendo ciertos vegetales, o puede ser ciertos jugos como lo que es el jugo de melón, el anaranjadito, vieron ustedes, o también el verde, pero el melón es muy bueno porque ayuda a purificar el cuerpo, nos ayuda a que no nos dé tanto dolor de cabeza. Ahora, el principio del ayuno. Vamos a compartir el primer punto. El principio del ayuno, de acuerdo a lo que el Señor está dándonos aquí. ¿Qué es el ayuno? Bueno, el ayuno es la completa abstinencia del alimento. En algunos casos es lo que es el verdadero ayuno. Vuelvo a repetir, hay distintos tipos de ayunos. Pero el verdadero ayuno, si uno quiere seguir lo que enseñan ciertas partes de la Biblia, es la completa abstinencia del alimento. Es decir, es negarse a uno mismo, es privarse de algo que el cuerpo necesita. Y entonces empezamos a mirar que el ayuno por un determinado periodo de tiempo, y yo considero que si vas a hacer un ayuno, no estés, bueno, tengo que hacerlo 3 días, o tengo que hacerlo 10 días, o 40. Es hasta donde el Señor te dirija.
Es hasta donde el Señor te ponga en tu corazón de decir ya está bien, o de seguir por el tiempo prolongado siempre que tu cuerpo lo pueda dar. Depende de tu persona, depende de tu salud, depende de la circunstancia, depende de la situación por la cual estés pasando o la necesidad que tengamos. Los días dependen exactamente de la situación que nosotros tengamos. Y entonces, por ejemplo, estaba diciendo que hay varias maneras de hacer ayuno, hay distintos periodos. Si ustedes van a Jueces en el capítulo 20 y ustedes van al versículo 26, habían ayunos que empezaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Eran 12 horas, y era una práctica muy, pero muy común en la nación de Israel. En 1 Samuel, por ejemplo, 31, lo vemos que por 7 días se hace ayunos. Encontramos en Daniel capítulo 10 que Daniel dedicó 3 semanas. Vuelvo a repetir, tiene que ver con la situación, tiene que ver con la necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Y entonces empezamos a ver algo maravilloso con respecto a lo que el Señor nos está diciendo. Cuando ayunes, cuando estés pasando por tiempo de ayuno, ¿qué es lo que Dios desea en ese tiempo? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y entonces lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, que esta práctica es una cosa increíble, pero hay varias referencias con respecto al ayuno. Ahora, no es simplemente hacer ayuno por ayunar. Vuelvo a repetir, la motivación, ¿qué es lo que te va a motivar detrás del ayuno? Porque decimos, bueno, voy a ayunar por ayunar. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la necesidad que está pasando tú o que pueda estar pasando alguna persona muy querida por ti, que tú estés intercediendo a favor de tu hermano, tu hermana o algún familiar o alguna amistad? Vamos a ir a Joel en el capítulo 1. Vayan conmigo a Joel en el capítulo número 1. Joel 1, y vamos a ver desde el verso 9 al 14. Joel 1, y veamos del 9 al 14. Dice aquí: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda a la libación, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cíñanse y lamentense en sacerdotes, giman, ministros del altar, vengan, duerman en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de su Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen a asamblea, congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, nuestro Dios, y clamen a Jehová. Clamen a Dios. ¿Se están dando cuenta aquí? El profeta Joel está diciendo, miren, esta es la situación, estamos pasando por una situación extremadamente difícil. Estamos pasando por una situación a consecuencia de nuestros pecados. Y entonces Joel está haciendo un llamado a decir, vamos a gemir, vamos a venir delante la presencia de nuestro Dios para suplicar, para estar en lo que es en sintonía con la palabra de Dios, en sintonía con el corazón de nuestro Dios, y está entonces convocando a todos a que vean las condiciones en que están y que podemos estar nosotros en el día de hoy. Y mis hermanos, créanme una cosa, que cuando nosotros vamos a Dios en oración y en ayuno, cuando lo estamos buscando con todo nuestro corazón, en ese tiempo de ayuno hay cosas maravillosas que vamos a mirar. ¿Por qué? Porque Dios, como estamos absteniéndonos del alimento, porque con todo nuestro corazón queremos buscar su guía y queremos buscar su voluntad, hay algo maravilloso que sucede en ese periodo de ayuno. Es algo que déjenme decirle, es conveniente para el pueblo de Dios. Ustedes se acuerdan en Nehemías capítulo número 1, viene uno de los hermanos de Nehemías y entonces Nehemías le pregunta a su hermano, ¿cómo está la situación en Jerusalén?
Y el hermano le empieza a explicar, le empieza a decir, la situación está grave, la gente está desanimada, está muy desanimada, hay escombros, está todo quemado a ras del piso. ¿Y qué hace Nehemías? Ustedes van a ver allí en Nehemías en el capítulo número 1 y versículo 4, que Nehemías comienza a tener un dolor, hay lamentación en el corazón por la situación en la que estaba pasando Jerusalén. ¿Y qué hace? Dice que comienza a ayunar. Comienza a pedirle y a suplicarle a Dios. Y vean ustedes los resultados maravillosos porque Dios toca el corazón de aquel rey le da paso, Nehemías, que era el copero del rey, consigue obtener todo aquello que necesita. ¿Por qué? Porque Nehemías estuvo ayunando y pidiendo por aquella situación, estaba dolorido por lo que estaba pasando allí en Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás con Nínive? ¿Qué hizo el rey de Nínive? El rey de Nínive, cuando Jonás dijo, de aquí a 40 días, Nínive va a ser completamente destruida. Aquel rey entendió claramente, fíjense ustedes, una nación pecaminosa como ustedes no se imaginan, pero aquel rey, tocado por el mensaje de Jonás, manda a todo el pueblo, a toda la ciudad, no solamente a los seres humanos, pero aún los animales los puso en ayuno, porque estaba aterrorizado con un temor tan grande de que la destrucción de Dios viniera sobre aquella nación. Lo vemos a David ayunando por aquel bebé que venía en camino en relación con esa relación con Betsabé. Dice que no comió, pero vean ustedes, el asunto es que no siempre el Señor va a estar contestando lo que nosotros queremos, como fue en el caso de David. Eso fue algo tremendo lo que había hecho, de haberle quitado al esposo a Betsabé lo que es un homicida. Pero hay algo que vemos con respecto a lo que es el privarnos de comida, es para enfocarnos de lleno en clamar a Dios. Es clamar con todo nuestro corazón. Es lo que es ir a clamar por una situación que nos es desfavorable. Y sabes, cuando empezamos a ver el ayuno puede ser para pedir la protección de nuestros hijos. Hoy en día te voy a decir una cosa, más que nunca nosotros como padres tenemos que tomar un tiempo de ayuno y oración por nuestros hijos porque el mundo en que estamos viviendo es algo increíble. Increíble. Te lo digo porque, vuelvo a repetir, en estos años de ministerio yo he visto a una niñita que me trajo un sobrecito con cocaína y me dijo, pastor, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Porque me han amenazado que si le cuento a mi papá y mi mamá que me iban a hacer daño. 8 años, 8 añitos. De ver niños que confiesan que han estado mirando pornografía. Niños, mis hermanos, créeme que a la edad de 8 o 9 años, te voy a compartir un testimonio. Mi esposa me decía, empieza a hablarle del tema del sexo a los niños. Tenían 9 y 8 años. Digo, 9 y 8 años, ¿cómo voy a hablar de eso? Háblales. Y así me tuvo por 2 meses. Me dijo, o le hablas tú o le voy a hablar yo. Y yo decía, pero si... vamos a ver, porque nosotros de los años 50, 1950... Sí, tengo que hacer una aclaración porque van a decir 2050, todavía no hemos llegado ahí, pero de los 1950, a ver cuándo se sentó su papá o su mamá a hablarle de ese tema. Porque tenían miedo de hablar de eso, como decir... Ni siquiera de adulto. Cuando estaba por casarme con ella, me dijo, mira, esto es más o menos... Ok, gracias, pa, gracias, ma, porque algunos... Los llevo, me acuerdo, aquí al Sunset Park, y estoy 1 hora, los chorros de sudor me corrían así, yo estoy explicando cosas así, y los chicos están, mira que te mira. Hasta que finalmente los dos, después de 1 hora de estar sufriendo, me dicen, papi, ya sabíamos eso. Y digo, ¿para qué me hicieron hablar por 1 hora y media? Entonces dicen, es que estaba tan lindo como lo estabas explicando que no queríamos interrumpirte. Nueve y 8 años. Es una cosa increíble.
Ayunar por nuestros hijos es esencial en la vida de hoy. Podemos ver la salvación de las almas, podemos ver por la protección de Dios sobre nosotros, podemos ver sobre la condición espiritual de nuestra ciudad, del lugar donde nosotros estamos viviendo. Estamos ayunando también o pidiendo, suplicando por nuestras naciones. Mis hermanos, hay muchísimo. Encontramos en 2 de Crónicas, en el capítulo 20 y versículos 3 y 4, ustedes van a ver una historia allí del rey Josafat. Venían los asirios contra él. Estaba atemorizado porque dice que era como una multitud que parecía como la arena del mar. Y Josafat comienza a tener miedo, y sin embargo en los versos 3 y 4 él dice esto: junten a los niños, junten a las mujeres, junten a todos los hombres, vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios. No había manera que Josafat pudiera ganarle a una nación como la que se le venía encima, a aquella nación de Asiria. Josafat no había manera porque no tenía el ejército suficiente como para ir a pelear en contra de aquellos asirios. Pero en su desesperación proclama ayuno, comienza a ayunar, comienza a orar a Dios con todo el pueblo. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Encontramos allí la manifestación del poder de Dios, porque ni tuvieron que ir a pelear, entre ellos mismos se mataron. Fue un despliegue de la gloria de Dios manifestándose a favor de lo que es a favor de su nación. Lo vemos en Esther, que tenía que tomar una decisión de vida o muerte, porque ella no se podía presentar al rey cuando ella quisiera. Y si lo hacía el rey tranquilamente, como eran una de las leyes, podía haberla matada, pero dijo, sea que viva o sea que muera, yo me voy a presentar delante del rey. Pero antes de que yo me presente delante del rey, vamos a ayunar por 3 días. 3 días. El ayuno también puede ser para confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Como lo hizo David. David estaba seco, dice que sus huesos estaban secos, estaba enfermo, no podía dormir, estaba cargado de angustia por lo que había hecho con el esposo de Betsabé. Mis hermanos, empezamos a mirar a nuestro Señor Jesús confrontando a Pablo. ¿Se acuerdan ustedes? Pablo estaba desparramando su odio en contra de los cristianos. Había una persecución tremenda. Pero después el Señor lo confronta. ¿Y qué hace Pablo? Se pasa unos días en ayuno, pensando en lo que había sucedido. ¿Qué hizo después? 3 días de ayuno. 3 días de ayuno hizo Pablo. Mis hermanos, como iglesia, para mí, cuando estamos teniendo los tiempos de ayuno, los domingos, el último domingo del mes, es un tiempo de súplica, es un tiempo de lamentación, es un tiempo de humillación, porque nos está enfocando en lo que es de buscar el punto de vista de Dios. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia que esté enfocada en el punto de vista de Dios. De que estemos observando qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para la iglesia, qué es lo que Dios desea para esta ciudad, mis hermanos. Porque hay un ejemplo muy bueno en Daniel capítulo 9. Vamos a ir allí, Daniel capítulo 9. Vean conmigo algo pero tan hermoso con respecto a el ayuno. Y vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 12. Y después vamos a saltar al 21 y 24. Pero vean esto, con respecto a un ejemplo tan maravilloso con respecto al ayuno. En capítulo 9 de Daniel, versos 1 al 12. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Encontramos a Daniel, mis hermanos, fíjense, leyendo la palabra de Dios, enfocado y meditando en el profeta Jeremías y dándose cuenta, es por esto que nosotros estamos sufriendo la desolación, es por esto que nosotros hemos sido desalojados de nuestra nación para ir a una nación pagana. Y Daniel, fíjense ustedes, un hombre temeroso de Dios, y esto es lo más importante de ver, que este hombre estaba intercediendo por su nación. Este hombre oraba 3 veces al día, este hombre desde bien jovencito, porque cuando empezamos a ver Daniel capítulo 1, este muchachito tendría entre 12, 14 o 15 años nada más, pero ya en su corazón había propuesto de no pecar en contra de Dios. Este muchacho estaba determinado, era un hombre íntegro, y sin embargo él se está identificando con su nación. Hemos pecado, todos nos hemos rebelado en contra de Dios, está pidiendo confesión, de confesar los pecados y decir, Señor, es nuestra culpa, pero nos amparamos bajo tu misericordia. Nos estamos amparando bajo tu misericordia. Ahora, ¿qué dice el versículo 21 y 24? Fíjense, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Mis hermanos, ¿te diste cuenta de esto? Está ayunando, está suplicando, ¿y qué viene? Aún estaba en oración. Y se aparece el ángel Gabriel para decirle algunas cosas, como vamos a ver en el versículo número 24, en el cual vemos nosotros, le da lo que es, entiende la visión, le está dando aquella visión, lo que representa 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Mis hermanos, la contestación viene el Rey, va a venir el Mesías, va a venir el ungido de Dios. Les está llevando a años, fíjense, Daniel estaba pidiendo por su nación en ese momento y Dios lo está llevando hacia más adelante. ¿Sabes por qué le está dando la visión para más adelante en los últimos tiempos? Para que sepa Daniel que la nación de Israel va a estar, no va a desaparecer, como muchos han pensado. Dios está dando una promesa que esta nación va a prevalecer y va a permanecer. Esto es tener hambre de la palabra de Dios y tener hambre de buscar la voluntad de Dios, mis hermanos. Daniel estaba meditando allí en Jeremías, estaba triste. Dios nuestro, hay una súplica, hay un momento de estar humillándose delante de Dios. Y algo lindo con respecto a aquellos que le buscan con todo su corazón. Esto es lo que más me encanta de escuchar, cómo Dios ve a sus hijos. Cómo Dios te ve a ti, a mí, a aquellos que con todo nuestro corazón estamos buscando al Señor. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 23 dice esto: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Presten atención a esto. Al principio, cuando comenzaste a rogar, fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártela. ¿Por qué? Porque tú eres
muy amado. Tú eres muy amado. Yo dije, wow, qué lindo. Qué lindo. En el capítulo 10, vean el versículo 11 y 19, el versículo 11 nos dice, me dijo Daniel, varón, muy amado, muy amado. Dios está expresando como decir, Daniel, estoy contento contigo, eres un ser muy querido. Ahora, te voy a decir una cosa, que este ángel le viene a decir, esto es lo que Dios está diciendo, eres muy amado en los cielos. ¿Se imaginan ustedes en la congregación de los ángeles, se está hablando de Daniel, de decir, Daniel, en el cielo se habla que tú eres muy amado por Dios? ¡Wow! Versículo 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y dice que mientras aún hablaba, dice que recobra las fuerzas Daniel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, con respecto a lo que estamos viendo aquí, en esto del ayuno? Muy amado, eres muy querido, Daniel, porque has sido un hombre que durante 72 años de ministerio, estamos viendo que este hombre estaba en esa edad y sin embargo aún más, estaba en sus 80, pues 72 años de ministerio, más si tendría 12, 15 años, estamos hablando de un ancianito de 92 años, 87 años, pero el asunto es que este hombre amaba a Dios, lo buscaba a Dios, lo quería buscar, había una motivación en su corazón por lo que estaba pasando alrededor suyo. Ahora, Isaías 58 es un pasaje que yo creo que algunos de nosotros conocemos y hemos estado ahí porque habla con respecto al ayuno. Y hay veces que entramos aquí y pensamos una cierta parte con respecto al ayuno, pero muchos no están entendiendo bien lo que está sucediendo aquí en el capítulo 58, porque está presentando un cuadro interesante en cuanto a lo que es el verdadero ayuno. Fíjense en que si ustedes lo leen en sus casas, versículo 1 hasta el versículo número 2, por ejemplo, el verso 2, dice que me buscan cada día. Está hablando de la nación de Israel. Ustedes me están buscando cada día. Ustedes quieren, fíjense, no es algo bueno saber los caminos, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, ¿no está bien esto? Mis hermanos, el asunto está que aquí había una motivación bastante equivocada de parte de la nación cuando se acercaban en ayuno a Dios. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día del ayuno de ustedes buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. Es decir, mis hermanos, ¿sabes qué? Cuando vamos a Dios en oración, cuando vamos a Dios en ayuno, si estamos en pecado o estamos viviendo en pecado, lo primerito que tenemos que hacer es pedir perdón a este Dios por haber quebrantado sus mandamientos. No podemos ir a este Dios a pedirle que nos bendiga cuando nuestra vida no está reflejando una vida de santidad para Él. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuando hay algo que nosotros estamos haciendo mal ante los ojos de Dios y que hemos estado observando en este sermón del monte, que Dios nos quiere que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que está deseando que nuestro corazón sea cambiado, que seamos lo que es humildes, que seamos lo que es bondadosos, que seamos misericordiosos, que tengamos nuestro corazón, que tengamos hambre y sed de justicia. Está mirando la situación espiritual nuestra, que dependemos de este Dios. No nos damos cuenta que a veces nosotros los seres humanos, es increíble cómo nosotros tratamos a este Dios que pensamos que es un juguetito que le pedimos y que Él tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. No, este Dios es el Rey del universo. Este Dios hay que humillarnos delante de Él y pedirle y suplicarle que tenga misericordia de nosotros. ¿Cómo nosotros seres humanos queremos manipular a Dios a que haga las cosas?
cosas. Cuando este Dios soberano reina sobre todo el universo, este Rey soberano, mis hermanos, tenemos que tratarlo como tal, de tener una reverencia tremenda porque es fuego consumidor. No podemos venir a Él, mis hermanos, con una actitud que está equívoca. Tenemos que venir delante de Él con un corazón de decir, Señor, sin ti no soy nada. Sin ti no vamos a ningún lado. Necesitamos tu guía, necesitamos tu misericordia. Oh, mis hermanos, el ayuno nos va a acercar, haciendo el ayuno correcto, es de enfocar nuestro corazón y estar en línea así con el corazón de Dios. Y de poder suplicarle que tenga misericordia. Dios les dice, búsquenme, apliquen la ley, pónganla en práctica. Hay algo que yo quiero, antes que terminemos, vayamos terminando lo siguiente, con respecto a lo que estamos viendo en el día de hoy. Acuérdate de esto, por favor. Toda decisión, escucha bien, toda decisión que nosotros tomemos, basado en lo que este libro nos está diciendo de cómo debemos de vivir. Toda decisión que nosotros tomemos va a traer una consecuencia, ya sea permanente o en forma temporal. En forma temporal o permanente. Por eso es que tenemos que reconocer que este Dios es santo, mis hermanos. Nosotros estamos en un proceso de santificación. El que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de la redención. Esa es promesa de nuestro Dios. Y a medida que nosotros venimos en tiempos de ayuno ante Él, es porque queremos sujetarnos más a Él, ¿no es cierto? Lo hemos dicho, mis hermanos. Déjame hacerte una preguntita. Porque sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. He hecho esta pregunta y ya yo sé la contestación, algunos la van a dar, ya todos lo saben. ¿Cuántos saben que Dios es perfecto? ¿Lo creen sinceramente? ¿Creen que Dios nos va a hacer que nosotros nos sujetemos a su voluntad para que nosotros suframos? ¿Y por qué entonces nos cuesta decir, hágase tu voluntad en mi vida? Y Señor, gobierna mis pensamientos absolutamente todo. ¿Te das cuenta? Decimos, Dios es todo poder, Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, está en todo lugar, pero sin embargo, dudamos de este Dios, nos acercamos a Él pensando que estamos con fe, pero mis hermanos, sinceramente, estamos dudando de su capacidad como Dios porque le estamos pidiendo, Señor, hágase mi voluntad y no la tuya. Y es al revés. Todo es al revés. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Y a medida que este Señor va creciendo en nosotros, mis hermanos, a medida que nos vamos sujetando a este Dios, te voy a decir una cosa, no hay nada más lindo que ver que este Dios está viviendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo estoy viviendo basado en la fe en este Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por mí. Mis hermanos, Dios lo que está buscando es esto. Esta gente estaba en pleito uno con los otros. Estaban en pleito unos con los otros y le estaban diciendo, ustedes para contiendas y debates ayunan para herir con el puño inicuamente. No ayunen de esta manera. Ayunen de una manera en el cual partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Está hablando, mis hermanos, del bienestar de nuestro prójimo. Ahora, yo quiero ir terminando. Estar pendiente de la necesidad de los demás. Dios dice lo siguiente, me invocarás y te oiré, te voy a oír. Me vas a invocar y yo te voy a oír.
Cuando nosotros nos enfocamos en Dios y cuando nos empezamos a enfocar en lo que es la necesidad de los demás, mis hermanos, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué nosotros nos debemos de enfocar en la necesidad de los demás? Y ¿sabes? Dani, me causa gracia, Dani, con permiso lo voy a decir, pero me encantaba porque si nosotros decíamos algo y nos olvidamos de mencionarlo a Dani, Dani decía, ¿y mí? Y nosotros estamos, yo creo que igual, ¿y mi necesidad? Ahora, ¿por qué nos debemos enfocar en los demás? Te voy a decir por qué. Porque Él atiende a nuestras necesidades. Antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Es lo que vamos a ver dentro de poco, allí en Mateo 7. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Lo vamos a ver, si Dios quiere, en unas semanitas de ahora. Ustedes tienen miedo de lo que van a vestir y lo que van a comer. No se preocupen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque Él sabe de todas nuestras necesidades. ¿Por qué creen que Jesús dijo, den y se les dará? Hay muchos que necesitan que nosotros le demos la palabra de Dios, que presentemos a Cristo. Hay muchos que necesitamos recibir la revelación de Dios para poder revelar a Dios de la manera que tiene que ser revelado nuestro Dios. Es tan importante que nosotros entendamos que la gran responsabilidad que nuestro Dios nos ha dado no se puede tomar a la ligera. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Comiencen a enseñarles la palabra de Dios. Enséñenles correctamente lo que Dios está diciendo en su palabra. Es un tiempo, yo considero en los días de hoy, tiempo de ayuno y de oración, mis hermanos, como nunca, para poder recibir el poder del Espíritu Santo, como fue en los días de nuestro Señor Jesús allí en Lucas capítulo 4, que por 40 días y 40 noches se fue allí al desierto, y mis hermanos estuvo en ayuno, y nos dice allí en Lucas 4, más adelante dice, y cuando regresó en el poder del Espíritu Santo, y comienza a predicar la palabra de Dios. A aquellos que están en la oscuridad, el Señor vino para traer luz, el Señor vino para traer libertad a los que están cautivos, el Señor vino para dar verdaderamente libertad a aquellos que están encarcelados y lo que es oprimidos, deprimidos por culpa del diablo. Y aquí viene el mensaje poderoso de nuestro Dios, ungido por el Espíritu Santo. Mis hermanos, en ayuno de oración hoy más que nunca hay tanta gente que necesitan que nosotros prediquemos el año agradable del Señor. Como hijos de Dios tiene que haber un deseo de comunicar la palabra de Dios. Como hijos de Dios queremos estar motivados por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Como hijos de Dios estamos contentos de poder interceder. El gran ejemplo, vuelvo a repetir, la gente de Nínive que estaba entregada al pecado. Y entonces aquí viene aquella predicación de Jonás, que por 3 días, dicho sea de paso, a la fuerza no le quedó otra, en el vientre de aquel gran pez que lo tenía tragado, estuvo sin comer nada más que estaba cubierto de algas marinas en toda su cabeza, y empieza a orar a Dios. Yo me imagino que no habrá tenido ningún manjar allí en el vientre de aquel pez. El olor, yo no sé cómo habrá aguantado, pero después allí salió de allí para predicar en Nínive, y aquella ciudad, mis hermanos, todos, hay un arrepentimiento tremendo, tremendo. Necesitamos hoy más que nunca valorar el tiempo de ayuno y que podamos decir, vamos a ayunar por esto y vamos a suplicar a nuestro Dios. No para anunciar con trompeta lo que vamos a hacer, no para que la gente esté mirando. Mis hermanos, lo que hagamos en secreto, dice que el Padre lo va a recompensar en público. Pero no hay nada más lindo que ver un pueblo de Dios que está viniendo con un propósito de ejercitar el ayuno como tiene que ser si queremos ver cambios en nuestra familia, queremos ver cambios en nosotros mismos, y de querer orar para estar en esta intimidad. Padre nuestro que estás en los cielos. Disfrutar del compañerismo y del amor de este Padre, y de mirar la situación en nuestra familia, en nuestra ciudad. El enemigo está haciendo estragos, y es tiempo que el pueblo de Dios se levante hoy más que nunca para vivir la vida que Dios quiere, para estar motivados en toda área, sea que estemos cocinando, sea que estemos cantando, sea que estemos enseñando.
El viernes en la noche los que están encargados de los estudios bíblicos en los hogares van a estar llevando a cabo la reunión el viernes que viene. Y gloria sea al Señor por esto. Gloria sea al Señor. De que hermanos estén tomando los pasos que tienen que ser, que se tienen que hacer para traer la palabra de Dios, para que puedan comunicar, no solamente es el pastor o los líderes, pero somos todos nosotros los que deseamos compartir la palabra de Dios. El que tiene a Dios sabe lo que tiene. Y hay algunos que tienen a Dios, pero no lo tienen como Él realmente es. Y no podemos dar lo que no tenemos. Si vas a dar a Dios, dalo completito. Nada de a medias. Entrégalo completamente, porque este Rey se merece completa adoración, completa gloria y completa honra. Amén. Vamos a orar. Y vamos a suplicarle a nuestro Dios que toque nuestros corazones y que podamos, si Dios lo permite, ya sea en estos días o tener un ayuno en nuestros hogares o juntarnos con otros hermanos o hermanas o como familias para poder suplicar en tiempos tan duros como estos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Recibe toda gloria, toda honra, porque tú lo mereces. Padre, como dice allí el testimonio de Pablo cuando lo estaba dando en Hechos 26, que tú lo llamaste para que él pudiera llevar la luz a los gentiles, para aquellos que estaban presos por el enemigo. Y Señor, cuánta gente sufre, y sufre no solamente por el enemigo que golpea las almas, sino también por igual de ver a un pueblo tuyo que ha perdido efectividad y ha perdido poder en los días que más se necesitan. Pero Señor, en este día, en este momento, deseamos que tú nos ayudes a poder suplicar, rogar y hacer ayuno por los días que tú quieras. Ponlo en nuestros corazones para suplicarte por nuestros hijos, por nuestras familias, por los esposos y esposas. Bendito Dios, para que tú te glorifiques en todo, que podamos atender al necesitado y poder mirar la necesidad de esta ciudad, Señor. Padre, te doy tantas gracias. Ayúdanos, bendito Padre, a poder cumplir los propósitos tuyos en nuestras vidas, porque es lo que deseamos, es lo que queremos. Y ahora, bendito Dios, si hay alguna persona que no tenga a Cristo Jesús en este día, por favor te lo suplico, ayuda y tócalo o tócala, Señor, para que hoy sea día de salvación, que puedan buscarte con todo su ser. Y Señor, como pueblo, por último, te quiero rogar que nuestros corazones estén con hambre y sed de poder buscarte con todo nuestro corazón. Oh, bendito Dios, manifiesta tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.